Muy bien, buenas Ahora tardes. te avisa. Sí. Hola, Milko. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Vanessa? Buenas tardes. Encantado de estar acá nuevamente contigo, conversando. Sí, me encanta. Bueno, les presento. Bienvenido Milko Barandarian, oriundo de Lima, Perú, un país amigo, Milko también. Encantada de recibirte nuevamente en el canal. Como les había contado la otra vez, Milko, además de estar trabajando en el área de recursos humanos, con todo lo que tiene que ver el ingreso de personal, él también es terapeuta holístico y entre todas las terapias que él maneja y utiliza, entiendo que de manera integral, Milko, ahora nos vas a explicar, hay una terapia que me interesa que contemos de qué se trata, para qué sirve, cuándo sí, cuándo no, y un montón de otras preguntas que van a surgir en la conversación. Y estas son las terapias a las regresión a las vidas pasadas, ¿bien? Ese sería el nombre, Milko. ¿De qué se trata esta, si la podemos llamar terapia? Vos me dirás. Eh, sí, vale. Bueno, gracias por la invitación, Vanessa. Encantado de estar acá contigo nuevamente. Sí, es una terapia. Es una terapia. Terapia de regresión a vidas pasadas. Este, ahora, en este caso, la vida pasada puedes tener, obviamente, hay muchas personas que tienen muchas vidas pasadas o pocas vidas pasadas. Entonces, la idea es un poco te ayude a tener más información que te ayude a sanar. Esa es al final la base central, ¿no? Ahora, eh, lo interesante es que si tenemos esa información, lo que pasa es que no la reconocemos. Entonces, la idea es siempre basarnos, o darnos cuenta de esa información para saber qué buscar. Porque si no, normalmente lo toman como un juego, que es ahí un poco los mitos, ¿no? Y yo no lo hago directamente, ¿no? Si alguien viene de frente y me dice, dame una reacción a mi vida pasada, yo te voy a decir que no. La idea es encontrar por qué lo quieres hacer, qué quieres sanar, qué está detrás. No es simplemente como podría ser otro tipo de terapia que sí lo puede hacer directamente, Claro, ¿no? No entiendo. sería mi primera, este, digamos, mi primera opción. Buscaría otras opciones, otro tipo de terapias antes de hacerle la regresión, ¿no? Y tener más información al respecto. Lo bueno de Vanessa es que esa información, eh, muchas de ellas están muy presentes, sobre todo, por ejemplo, cuando queremos buscar temas de nuestro clan familiar o el tema transgeneracional, lo que pasa es que no nos damos cuenta. Entonces hay que comenzar a encontrar esos patrones. Y te voy a dar un ejemplo muy, muy, muy simple, ¿no? Este, por ejemplo, siempre tenemos países que nos llaman la atención conocer, lo tenemos en la mente, Sí, o queremos regresar a ese país sí. por algo eso. ¿Alguna conexión a tu vida pasada con ese país? Con la cultura, con lo que ha sucedido en ese país. Está presente. Ujú. Entonces, ¿está ligado a tu vida pasada? Sí, de todas maneras. Ya sea el país que sea, por alguna razón que quizás ahorita no conozcas, pero ahí donde empiezas a investigar por qué. ¿Por qué tal país? Y todo lo que tenemos en la mente. Quiero viajar a este país, quiero conocerlo, quiero conocerlo, quiero conocerlo. Puede cambiar en el tiempo, pero siempre dentro de todo, siempre tienes ese país en la mente que quieres viajar. O te gusta un tipo de película, lo pongo simple. A mí siempre me han llamado la atención los castillos. Entonces, películas o series que están relacionadas con castillos o de época medieval me llaman mucho más. Un Game of Thrones, un Señor de los Anillos, tengo una preferencia mucho mayor. La puedo ver muchas veces. Entonces, es por algo. Entonces, Perfecto, está muy, 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 muy ligado al tema de vidas pasadas, ¿no? Ahora, ¿se puede integrar con otras terapias? Totalmente. perfecto. Bueno, recapitulo entonces. El ideal de esto entonces no sería que alguien venga a decirte, Milko, quiero una regresión a vidas pasadas, sino que a través de una consulta que hace desde tu lugar de terapeuta, coach, a través de esa consulta llega esa necesidad o llega y te das cuenta vos que estaría bueno o que le serviría. Ahora, ¿cuál sería el tipo de problemática o cuestión que tendría que aparecer para que vos digas una regresión podría ayudar a abrir o desbloquear esto? Muchas veces no llegas a tener toda la información. Por ejemplo,
En el tema transgeneracional, comienzas a buscar ciertos patrones de conducta, o enfermedades que han habido en tu familia, pero ¿qué pasa si no tienes a quién preguntar? Por ejemplo, ya no tienes a tus padres, ya no tienes a tus abuelos. Entonces, solo te queda información un poco que quizás de tus tíos o tus hermanos. Entonces, hay muchos vacíos. Entonces, es mucho más difícil encontrar si es que ese patrón es correcto o no es correcto, o cuántas veces se ha repetido. O sea, genera muchas dudas. Entonces, la regresión te podría ayudar a llegar a encontrar, por ejemplo, ese primer ancestro, o a validar si es que es algo que viene de tu árbol o no. Después encontrarás otra que te ayude a sanar. Acá es realmente como que encontrar ese dolor que tiene sanar, ¿no? Entonces sí, o sea, pero es siempre al principio como que recapitular mucha información para saber por dónde enfocarlo para buscar esa sanación, ¿no? Claro, claro. O sea, que una especie de lupa que cuando la utilizás te permite ver cosas que de otro modo no las veías. Sí, y más cuando carece de esa información, ¿no? Un poco lo que hablamos al principio es que ya ciertos patrones lo vas a identificar, ¿no? Con preguntas bien simples, ¿no? Como te decía esto en el país, ¿no? Entonces, cuando se hace la regresión también puede ser mucho más específico con esa información que tienes actualmente, ¿no? Pero Claro. también te va a ayudar a identificar cuando te falte esa información y no sepas de dónde viene o cómo encararla, o si realmente es un patrón que tienes que sanar o no. Que otras terapias van más para el tema de sanación. Como tal, acá es más, yo lo siento como esa búsqueda de información, Sí, claro. porque no es sanar y tengo que sanar, pero claro, sobre la base de qué, ¿no? Ahí es un poco encontrar, o encontrar ese detalle, ¿no? Sí, tal cual. Aparte entiendo que este es un proceso, como todo proceso terapéutico, tiene un inicio en donde uno puede a través de la conversación hacer un diagnóstico, después ver qué procesos o qué terapias o qué herramientas utilizás para acompañar a la persona y llegado el momento, si vos lo considerás necesario, haces este tipo de terapia en donde te va a servir para tener otro tipo de información que de otro modo sería menos accesible, digo yo. Sí, podría ser mucho más complicado, pues, ¿no? Este, además que, por ejemplo, ¿no? Muchas veces escuchamos, ¿no? Por eso hay que estar atentos, ¿no? Que nos repetimos, ¿no? ¿Por qué siempre tengo parejas que me han sido infiel? Y lo repetimos, ¿no? Y le damos el siempre. Ahí está el patrón. Ahí está el Entonces, patrón. existe la infidelidad. Entonces, si ahorita te están siendo infiel, es que tú, en algún momento, tú has sido infiel. Ojo, porque existe la dualidad en todo ese tema de tiempos. Entonces, ojo, no significa que de la misma forma, porque infidelidad, por ejemplo, en este caso es, ok, esta persona fue infiel con otra, o sea, fue infiel hacia otra persona. Pero la infidelidad puede ser que en ese momento, en otra vida, yo fui infiel conmigo mismo, Bien. con eh, algo que me había prometido, algo que yo quería hacer y no lo hice. Entonces estoy siendo infiel, pero conmigo mismo. No Perfecto. necesariamente otra persona. Entonces, No, sí, no necesariamente es con un otro, sino con uno mismo o con la familia, exacto, no necesariamente con una pareja siempre, también. no necesariamente con una pareja. Entonces, pero existe la infidelidad. Entonces, si ahorita se está dando es porque por el tema de dualidad tiene que haberse dado también en una vida pasada porque es un tema como dualidad, básicamente, ¿no? Eso es. Ujú. Y Entonces, además, esto que decís, Milko, me interesa traerlo, porque además de poder verlo, de poder ver el patrón, de poder ver eso que pasó, o poder entender, después hay que reprogramar esto que vos decís, el lenguaje, porque yo me vengo contando la misma historia durante muchos años y es difícil ir para atrás o decir, bueno, a partir de ahora no lo digo más o no lo pienso más. Eso también es como una limpieza que hay que hacer. totalmente. Por eso te decía que también ahí puedes ir como que sumando terapias, ¿no? Porque y no es buscar culpables, ¿no? Al margen, porque acá no hay tema de culpa, ¿no? Acá simplemente es entender la situación en la que se dio, ¿no? Se honra y se respeta esa situación que vivió ese ancestro y, y ahí ahora en adelante es, al ya tú ser consciente de eso, ya eres responsable. Esa es la parte que hay que tener clara, ¿no? Ya eres consciente, pero eres responsable. Ahora, dentro de esa responsabilidad,
tienes las dos opciones, ¿no? Puedes hacer algo o puedes no hacer nada. También es válido, Claro, es tu ¿no? libertad. Es tu libertad. Pero ya la diferencia es que ya eres responsable. Antes eras inconsciente, no sabías, entonces era distinta la situación, ¿no? Bien, Claro, de ahí hay que, puedes usar, por ejemplo, PNL para reprogramar justamente las palabras que dices y cómo lo dices, porque estás decretando también una claro. manera. Entonces, hay muchas, pueden ser constelaciones, pueden ser biodescodificación, comienzan a haber otras terapias que te pueden ayudar justamente, pero parte de la base que ya es consciente de que hay este punto para sanar, ¿no? Buenísimo. Entonces, Y hay algo que tengo yo que me interesa para que también la gente un poco sepa, que ¿cuáles son los miedos más comunes que aparecen a la hora de nombrar esta terapia o que la gente lo piense? Porque es como que hay mucho mito alrededor, ¿no? De ese miedo, me puedo quedar del otro lado, remuevo cosas, no sé, todas unas historias que yo he escuchado que me gustaría que vos nos cuentes, que ya tenés, digamos, experiencia en esto. ¿Cuáles son los miedos más comunes que aparecen y cuál es, digamos, la otra cara de eso? sí, o sea, para comenzar la regresión es un tipo de hipnosis, Ujú. es un tipo de hipnosis. Entonces, desde ahí parte para mí este miedo o este mito, ¿no? Que tú dices hipnosis es, ah, no, me van a controlar, entonces van a poder hacer lo que yo quiera, entonces si trueno los dedos voy a hacer una gallina, comienzan todos estos miedos, ¿no? Sí, Desde ahí parte. Ahora, eh, la diferencia está que nunca pierdes la conciencia, jamás la pierdes. Lo que se hace como parte, por eso es una hipnosis, es que se focaliza en lo que está, en ese punto, en ese tema que está buscando. Pero nunca pierdes la conciencia de dónde estás, o sea, puedes relajarte, obviamente parte de relajarte, concentrarte en tu respiración, pero no pierdes la conciencia. Entonces, que te vayan de alguna forma a cambiar y decir, ahora chasqueo los dedos y puedo hacer esto, no, eso no llega así. Entonces, si hay miedo, digamos, ese es el mito que normalmente he encontrado, ¿no? Esa resistencia porque tienen miedo, que lo vayan a cambiar o que ya no dejen de ser ellos mismos, ¿no? Y lo otro es, que es un miedo más, que le doy más sentido, es miedo a lo que puedan encontrar, ¿no? A la información, ¿no? Ahora, dentro de esa información es, bueno, yo también pasé por ese proceso, es qué tan confiable es, ¿no? En qué momento es mente y en qué momento sí te están dando información o si llegas a tener esa información. Y suena simple, ¿ya? El tema es, hay mucha confianza al respecto porque sigue un momento que el cerebro hace su lucha, porque lo está sacando de su zona coma, pero ¿cómo sabes que esa información resuena contigo? Porque tu instinto lo está afirmando, ya no tu mente. Entonces, te va a decir esto no es, dice, el instinto es el que te va a guiar en ese momento. Pero como digo, no pierdas nunca la conciencia de qué estás haciendo, dónde estás, para nada, para nada, para nada. exacto. Entonces, sí hay ese tema de qué tan válido también es la información, que también me han preguntado si es o no es, o cómo confiar. Y en verdad es confiar, tu instinto te lo va a decir, y ya no es tu mente. Bien, y además hay algo muy importante que lo hablamos al principio, que justamente tiene que ver con la confianza, y es la confianza de la persona que te contrata a vos como terapeuta, que además es una construcción que vos haces, por eso esto que vos decías tan importante, que vas a tener tal vez varias sesiones con la persona hasta llegar a esa instancia en donde juntos deciden hacerlo, no es que vos lo obligás, la persona va a querer porque confía en vos y se abre a vos justamente. Entonces eso también es importante a tener en cuenta para los que estén escuchando o lo vean a esto como una curiosidad. Realmente puede ser, digamos, una puerta a descubrir muchas cosas y de estos miedos que hablamos, ¿no? Uno es qué me van a hacer o quedo a merced de otra persona y la otra es qué voy a encontrar. Entonces, esto creo que se construye en el proceso terapéutico como una decisión de común acuerdo y desde la responsabilidad, desde el respeto y desde el cuidado, obviamente. Sí, no, totalmente, ¿no? Entonces, tú lo sabes perfectamente, Vanessa, que todo terapeuta, eh, o lo que se debería hacer, o considero que es lo correcto, es que siempre tienes que pedir el permiso de la persona, en todas las terapias, ¿no? Siempre tienes que tener la autorización. Si me preguntan, yo les explico qué se trata, porque la idea es ser lo más abierto
considero yo lo más abierto y lo más sincero de la persona, va a salir miedo, van a salir mitos, sí. De ahí la persona lo que decide, porque necesitas ese permiso, ¿no? Eso sería para mí el camino correcto. Obviamente, hay el camino incorrecto que también lo puedes hacer sin pedir permiso, ¿no? Ese es otro tema, esa es otra cosa que yo no me metería. Pero eso justamente se construye con, como tú dices, ¿no? con el tiempo, a base de confianza, y que se vaya dando cuenta, por eso yo tengo una serie de preguntas al principio, para que la persona misma, es como hacemos en el coaching, ¿no? Como dejas una pequeña tarea para la próxima sesión, que Sí, necesita que vaya investigando y que realmente es que se dé cuenta, no es mucho más, ¿no? Y que pueda sacar información que esté a la mano, ¿no? Entonces, porque hay cosas que sí, por el consciente, se repiten, porque siempre decimos nunca, o jamás, o siempre. Entonces acuérdate que dijiste con siempre. Entonces ahí está un patrón, porque ya lo reconoces. Tu inconsciente lo reconoce, lo que pasa es que tu consciente no se da cuenta que lo está repitiendo, ¿no? Para ti claro. es una frase más dentro de, ¿no? Pero de ahí, como digo, es explicar que sí tienes esas terapias y que la persona al final te dé su autorización. Obviamente, tú estás ahí también para darle la seguridad que no va a pasar mucho más y se toman precauciones Ujú, al respecto, ¿no? Porque claro. también por ahí me he dicho, oye, pero y si me protejo y no va a pasar, y si me desconecto, ¿no? Entonces, siempre yo por lo menos trato me ha pasado en la mayoría de veces, es que siempre hay digamos, una introducción donde se hace una protección y se hace un cierre, un agradecimiento, ¿no? Entonces, ya estás protegido y yo estoy ahí también, no es que Claro, simplemente claro. te dejo ir, ¿no? O sea, yo te voy a guiar a ti, ¿no? Exacto, eso también es re importante, Milko. O sea, que sepa que vos estás ahí para guiarlo, para acompañarlo y para traerlo de vuelta, por supuesto. Sí, pero como digo, siempre está en todo momento consciente, ¿no? Lo que Sí, pasa que sí, es sí, sí. ir guiándolo poco a poco, este, para que vaya sintiendo y cómo se va sintiendo. Hay personas que se conectan más rápido, hay personas que se conectan, Ujú, se demoran, por eso tampoco es entender que puede ser que se dé en una sola sesión, puede ser que se dé en varias sesiones, porque afecta cuál es tu estado emocional en ese momento, tu estado vibracional en ese momento, todo afecta, ¿no? bien, Entonces, quizás no es el momento para poder hacerlo y se prueba en la siguiente, ¿no? bien. Entonces, hasta que lo reconectas. El tema es que es parte de los mitos, es que todo el mundo lo puede hacer. No es especial para uno o para el otro. Todo el mundo lo puede hacer. Es falta de práctica y de conocimiento. Por Algunos supuesto. lo hacen más rápido que otros, quizás por un tema de don o habilidad ya desarrollada, pero que todo el mundo lo puede hacer, ¿sí? Ujú. Sin ningún Y problema. me surge una pregunta. Una vez que se termina la regresión, por supuesto ahí termina la sesión, y el rescate de toda esa información, ¿se trabaja, digamos, a posterior? Porque entiendo que eso queda moviéndose, todo lo que se vio, todo lo que... ¿Cómo se toma el sentido y en cuánto tiempo puede pasar eso? Mira, todo depende qué información salga, pero en ese momento también comienzan a hacer la parte de la sanación, en la misma regresión. Sí, Porque al no haber conocido ese ancestro, por ejemplo, ¿no? De alguna forma tú identificas si viene ese ancestro por el lado del padre o por el lado de la madre. Entonces, a quien sí en vía podría sanar, no directamente, es a uno de los dos. Y es más fácil porque sí lo puedes tener más en mente, ¿no? Al ancestro no lo conoce, entonces darle una cara es más difícil. Lo puedes reconocer, pero al padre y a la madre sí. Entonces, en ese momento, estando en la regresión, sanas ese lado de la madre o del padre. Entonces, ¿qué va a pasar? Comienzas a sanarlo, a veces se necesita más de una sesión, este, y normalmente depende de lo que se mueva, como son muchas emociones muy aferradas a ti, que en este caso ancestral viene, pues, otra generacional, digamos, yo le digo que vienen gratis hacia ti, este, sí puedes sentir que está en un vaivén de emociones, ¿no? Entonces, de la nada se puede sentir triste, o muy emocionado, cansado, aburrido, que no tenga ganas de nada, porque internamente han movido muchas emociones, y lo va a claro, sentir, ¿no? Ahora, si no lo siente tampoco no significa que esté mal, pero sí puede
llegar a ese punto, es normal, no pasa nada. Y normalmente entre una semana y 15 días, la persona va a comenzar a estabilizarse, ¿no? Es como que las emociones se han reencuadrado, más se ha seguido trabajando y tratando de sanar a ese linaje, a ese lado del linaje, sí, ¿no? Entonces, pero como te digo, de la misma regresión ya se comienza a hacer una sanación. Pero al mover emociones puede tomar 7 días, yo hizo 15 días, puede ser 21 días o más, ¿no? Porque de acuerdo a cómo tú te sientas, es que las emociones se están reencuadrando, pues, ¿no? Y lo bueno es que al sanar tú, y en ese caso el linaje, sanas todo hacia arriba y evitas hacia abajo. Entonces, es estupendo. Espectacular. Buenísimo, Milko, súper claro. Y te hago una última pregunta, que lo habíamos hablado antes fuera de empezar la entrevista, que lo trajiste vos, para diferenciar esta terapia con los registros akáshicos. Ya. Para darte una idea, ¿no? Lo que pasa es que los registros akáshicos, para ponerlo simple, ¿no? Es esta gran biblioteca que todo el mundo tiene, donde está el registro vibratorio de Sí, todas las almas a lo largo de todos sus viajes. Entonces es una gran biblioteca con un montón de información. Es algo mucho más específico. Yo lo veo más usando para algo mucho más puntual, ¿no? Es un tipo, obviamente, de regresión de vidas pasadas, sí, sí lo es, ¿no? Por lo cual también es una hipnosis, ¿no? Entonces, pero siempre acá porque hay una regresión a vidas pasadas para buscar, por ejemplo, el tema del árbol. Hay vidas pasadas que que te puedan, quizá muy ligado al tema de numerología, por ejemplo, ¿no? Que más o menos entre la numerología y las vidas pasadas puedes saber justamente qué tan vieja es tu alma. Está muy ligado a eso. En el caso de registros akáshicos, es cuando buscas algo mucho más puntual. Para darte alguna idea, pues, ¿no? Que a veces que tenemos en la cabeza, ¿no? A ver, déjame ver. eh, si quieres una pregunta, por ejemplo, que también puede ser de tu árbol o de una persona, pues, ¿no? Pero la idea sería hacerlo más puntual. En cambio, en la otra es más, yo lo veo como una investigación, cuando hago una claro. revisión más Sí, abierta. sí, sí, por lo que Días explicaste, pasadas sí. es mucho más abierto. En otra, siempre, sobre todo, y lo recomiendo, cuando sean en registros akáshicos, eviten, en verdad en cualquier de esas terapias, eviten el cuándo. El cuándo es una información que muy difícil vas a conseguir la respuesta. Porque para comenzar, esa respuesta no depende de ti. Esa es la diferencia, ¿no? Si tú estás preparado para recibir la respuesta, te la van a dar, pero un cuándo, porque el tema de tiempo es complicado, quizás en otra entrevista hablaremos temas de tiempo, pero Sí, yo le digo que busque más un cómo, tampoco porque el por qué de alguna forma también genera un juicio, ¿no? Y busca sí, mucho el tema de culpa, ¿no? Pero un, un cómo, un para qué, quizás un dónde, o quizás esta persona, a quién, ¿no? Eso podría ser mucho más interesante y realmente recabar información. Entonces, depende de qué estoy buscando, si es un tema más de cerrar estos círculos o tener mucho más información o buscar llenar estos huecos, me iría a una revisión general. En el caso de registros, que es como de parte de ahí, pero luego más específico, iría a una pregunta específica porque esa información se tiene. Ese es el motivo, es esa gran biblioteca. Entonces, ahí es donde yo comienzo a guiarlo, a decir, oye, ¿qué necesitas, no? Pero claro. para que entiendan que se basa en lo mismo, ¿no? Bien, perfecto, buenísimo. Súper interesante todo lo que nos contás y bueno, creo que quedó bien claro que se trata de una terapia para acompañar procesos y bueno, y ayudar a, a veces a descubrir información que no está tan disponible. Y esto, por ejemplo, puede ser como vos decís, en casos de
patrones, o también puede ser de dolores corporales o enfermedades o cuestiones así más que tengan que ver con Totalmente. padecimientos. Sí, sí, porque a veces no sabemos de dónde viene o por qué. Digo una cosa, hasta ahorita, lo que me ha pasado y lo que sé es que inicialmente, por ejemplo, ¿no? Alguien tiene diabetes y me dice, pero qué raro, no, nadie en mi familia tiene diabetes. Lo que pasa es que nadie que tú conozcas. Me refiero a papás, abuelos, pero quizás el bisabuelo sí lo tenía. Entonces, eso está por ahí. Entonces, por ejemplo, ¿no? Para que quede más claro, es que yo buscaría por registros akáshicos si es algo hereditable o hereditario o si viene por un tema ambiental. Entonces, el registro akáshico voy a llegar o a llegar a esa información de que, no, que me diga, no es hereditario, es hereditario. Entonces, yo puedo hacer una regresión a vidas pasadas buscando el tema de quién ha tenido ese tema de diabetes y lo hago con una regresión a vidas pasadas, mucho más general. Y no, como repito, no es por buscar un culpable, sino que quizás ese no fue el primero. La idea sería buscar realmente el primero, ¿no? Y comenzar a sanar esa línea y ver si viene por el lado de la madre, del padre. Ya comienza otro tipo de información. Por registros me dice, sí, Milton, es hereditario. Bien. ¿No? O Y en ese caso ambiental. es convivir con eso, por ejemplo. No, igual se puede sanar, porque ya en el caso de enfermedades, yo buscaría más, ya teniendo claro la enfermedad y ya como que sanar mi línea de transgeneracional. Ahora, si yo ya tengo, si ya se me encadenó en esa enfermedad, lo puedo sanar con biodescodificación o bioneuromoción, sin ningún problema. De aquí en adelante ya para mí. Pero hubo un trabajo que hacer en mi parte de mi clan familiar. Claro. Porque muchas veces son varias partes. O sea, a veces es tú sanar a tu día de hoy, pero también tienes que sanar tú, tu alma, y lo que hizo tu alma en otras vidas. Y a veces se suma esos dos con tu parte transgeneracional, que es tu clan familiar. Entonces, y a veces tú tienes que sanar los tres. Entonces te ayuden a tener esa información. Bien, son varias llaves que nos dan estas terapias para ir entrando y como dijimos, va a depender mucho del compromiso que la persona tenga con este proceso, ¿no? Porque a veces uno dice, no, ya es como que no se asustan o deciden dejarlo ahí, o realmente están comprometidos con ir al hueso buscando esto de poder sanar justamente para arriba, para abajo y en el presente de la persona. Es que hay muchos miedos, ¿no? Y a veces es excavar mucha información, no solo tuya, que también pasa, sino también de la familia, ¿no? ¿Y qué pasa? Que normalmente, o antiguamente, lo que se hacía era, se tenía más claro, que los, los padres, los abuelos, lo que hacían era callarse como sentido de protección. Pero ahora necesitamos, es totalmente al revés, necesitas esa información para sanar. Entonces es difícil porque obviamente hay muchos quizás problemas, situaciones que a nadie en la familia le ha gustado, por ejemplo, y es difícil que a veces te la digan, pues, ¿no? Entonces es enfrentar también un poco eso, remover muchos pasados, remover muchas emociones, historias que no necesariamente están dispuestas a vivir. Y contigo también, ¿no? Muchas veces pasa que lo he escuchado, ¿no? Y yo no tengo memoria antes de los 15 años. Es un bloqueo emocional enorme que tienes. Obviamente ahí atrás hay algo, entonces que no quieres entrar por ese motivo. Entonces ahí es donde viene un poco las preguntas y tratar de encontrar, porque es encontrar esa emoción, porque no es voy a sanar, pero sobre la base de qué, o sea, qué generó esa enfermedad, o qué generó este dolor, o Claro. qué generó la actitud que tienes ahorita, ¿no? Entonces, Uh-huh. sí, es parte de un mío de no volver a sentir o recordar tal o cual emoción, ¿no? Pero siempre con el lado de entendiendo que eh, la persona te tiene que dar esa autorización para poder hacerlo y que es cuestión de tiempo, ¿no? Que como la persona se vaya sintiendo en ese momento, hay personas que, contigo puede ser en una sola sesión o puede tomar más sesiones, ¿no? Me interesa, la idea es que sienta que está sanando, ¿no?
Y a veces hay que hacer preguntas difíciles, complicadas, para la misma persona como tarea para que lo responda o tratar de responder a la familia, sí. Pero así yo por lo menos he encontrado mucha información que ya siendo consciente ya sabes por dónde dirigir. Pues si no, estás en el aire. Hay algo que no quiero dejar de destacar, que es que además de que a veces vemos tanto a las enfermedades como a los patrones que heredamos o que traemos, como sea que los llamemos, los vemos como una mochila, ¿no? Y esto de, bueno, me quiero sacar la mochila, pero también en el proceso uno puede entender para qué carga esa mochila y para qué le sirvió, porque en última instancia eso vino a hacerte evolucionar, a veces no del mejor modo, a veces los aprendizajes son dolorosos y en general a todos nos pasa lo mismo, pero poder cuando uno está en el proceso empezar a entender el para qué, creo que hace mucho más liviana el tránsito y la carga de esa mochila que solamente querer sacártelo de encima. Totalmente, totalmente. Lo que pasa es que ya el hecho de cambiar el por qué a un para qué, ya comienza a cambiar tu actitud, ¿no? El por qué yo siento que viene con mucha culpa, mucha carga, ¿no? Entonces, ¿por qué me vino esto? ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué mi familia es así? ¿O por qué siempre me pasa esto, ¿no? Entonces, y siempre para mí es un tema de aprendizaje. Es algo que tenemos que aprender, es algo que tenemos que... Y más si te das cuenta que es un patrón, porque te lo están poniendo justamente repetidas veces, y quizás no solo en esta vida, sino que son varias vidas que estás pasando lo mismo, porque es algo que te están diciendo, te falta aprender, te falta aprender, te falta aprender, y vas a seguir pasando, ¿no? Y va por ahí, pues, ¿no? Y la otra es evitar esa parte, como digo, del cuándo, ¿no? Es parte de nuestra ansiedad de querer saber, ¿no? Tener una fecha, ¿no? ¿Y esto va a pasar cuándo, ¿no? Entonces, Y esto no es tan así. no, o sea, eviten eso, porque es bien difícil que alguien tenga una fecha concreta, ¿no? Sí. Esto no es matemáticas que sumas y restas, porque depende de cada persona y cómo se sienta cada persona, ¿no? Hay personas que lo hacen más rápido, más lento, y tampoco no es una comparación, ¿no? Entonces, cada uno viene con diferentes cargas, hay diferentes actitudes, hay diferentes vibraciones, hay diferentes estados emocionales, entonces, mientras que sientan que va sanando, no le tengan miedo. Lo peor que puede pasar es eso. Y lamentablemente es donde más la mente juega en contra de nosotros. Porque la mente es la que te puede hacer ese miedo. Por una simple razón, porque la estás sacando de su zona cómoda. No le gusta. Entonces, una de las formas de hacerte, hay dos formas. O te hace sentir culpable o te da miedo. Entonces, ahí es el tema, ¿no? Entonces, vaya más allá, porque lo que están buscando es sanar eso, no sentirse así. Y no tenga problema que cuando sanan una, va a aparecer otra. Porque continuamente, hasta un momento, no todo es malo. Dentro de esa teoría de las vidas pasadas, lo que dicen es que una vez terminamos de sanar todo esto, porque el karma no se paga, sino se sana, todos nuestros karmas terminan siendo sanados, que es cuando asciendes a otra dimensión. Entonces, ¿tenemos la posibilidad de hacerlo? Sí. Ahora, ¿cuántas vidas que nos queremos demorar? Ya es cuestión de cada uno. Totalmente, totalmente. Y bueno, como última cuestión, para ya ir cerrando, lo que quiero sumar es que en este proceso del que hablábamos, a veces uno en las terapias y a través de la palabra sana mucho, pero la materialización en la vida cotidiana se ve a mediano y largo plazo. Y ¿sabes cuándo yo siento por experiencia, digamos, de los dos lados? Que es cuando uno empieza a soltar desde la fe, desde la confianza en ese proceso que hizo, ¿sí? Y ahí es donde las cosas se empiezan a ver. Pero digo, esto que vos decís, cuando yo saco esa ansiedad y esa presión, es como que se empieza a palpar, pero no hay, como vos decís, una fecha. Simplemente te das cuenta que sanaste, que pasó, que algo cambió, que no sabes cómo ni cuándo. No, y más que eso, yo siempre recomiendo que no se preocupen, o sea, no
invierta su tiempo en saber y cómo pasó, y cuándo pasó, sino disfruten el momento, disfruten ese momento porque, como tú dices, no se van a dar cuenta y ya pasó, ¿no? Desde las palabras, de la actitud, desde esa habitación, ¿no? Por algo tan simple, ¿no? Este, por lo menos acá estábamos muy acostumbrados a decir poco a poco, ¿no? De alguna forma, estás hablando de escasez. Entonces, ¿cómo cambias eso? Paso a paso. Paso a paso te da la sensación de que estás yendo hacia un futuro, que estás a un crecimiento. Ahora, ¿qué es, otra vez, paso a paso, cómo va cambiando eso en tu lenguaje? Porque claro, está tan automático la parte de escasez, que ahora tú tienes que romper eso y volver a creer otra. Ahora yo casi ya lo digo, ya no tengo que hacer esa pausa y pensarlo y cambiarlo, sino ya casi estoy a ese punto de que me sale automáticamente. No sé cuánto tiempo me ha tomado, no sé, pero no importa. Entonces, por eso es como que dejar de lado esa parte de cómo pasó, cuándo va a pasar, ¿no? Sino es enfocarse en que quieren hacer estos cambios dentro de tu lenguaje, de tus expresiones, desde ese enfoque de decir, ok, descubrí eso, quiero tomar esa responsabilidad y quiero hacer algo al respecto, ¿no? Sí, Porque alternativas hay. Eso es lo que tienen que tener claro. Alternativas siempre hay para el que quiere buscar esa ayuda y buscar que hacer algo con esa, ni siquiera porque hay un problema, con ese reto. tal cual. Esa es la diferencia. Y ser compasivo en el camino, acompañarse de modo compasivo, aliviana bastante más el tránsito y esto que vos decís, estar en el presente. Sí, evitar tanto, porque hay un tema de ser muy crítico, pues, ¿no? Y ahí insisto con el tema mental, pues, ¿no? Que lo queremos para el día de hoy y que porque no nos sale. Puede ser que al inicio no veas unos resultados en ningún aspecto, ¿no? Pero es creer y confiar realmente en el proceso que estás siguiendo y la decisión que estás tomando, ¿no? Entonces, y poco a poco, esos resultados se van a ir dando a nivel mental, a nivel físico, a nivel espiritual, a nivel emocional. O sea, créanme que después, cuando decía esta ruleta de emociones o esta montaña rusa, mejor dicho, cuando ya sientes que se reencuadran las emociones, hay una línea. Se van a dar cuenta automáticamente en ese momento, mañana, de la tarde, de la noche, van a decir, me siento aliviado, pero solo. O sea, Sí, cuando sí. las emociones se reencuadraron. Es increíble. Ahora, ¿cuánto tiempo pasó para cada uno? Es distinto. Cada persona es única e irrepetible, Milko. Qué lindo charlar con Así vos. es. Muchísimas gracias Igualmente, Vane, por este espacio. no, gracias a ti por la invitación. Seguiremos conversando en otra oportunidad. Sí. Siempre es un placer, encantado de conversar, compartir tiempo contigo, dando información, hablando de tantos temas interesantes que nos dan las diferentes terapias holísticas, no solo ese acercamiento con las personas, pues, ¿no? Y sobre todo ayuda mucho a sacarle tantos mitos y tanto, como decimos acá en el Perú, cuento chino, pues, ¿no? Que eso es mucha magia y mucho cuento que hay alrededor, cuando en verdad vemos, y no solo en nosotros mismos, sino ya como terapeutas, el efecto que puede tener estas terapias en las personas, ¿no? A un nivel más allá de un tema físico o mental, pues, ¿no? Ir hacia la paz, a la paz de cada quien y sobre todo vivir en Tranquilidad y plenitud. paz. Sí, Así es. sí, totalmente. Totalmente. Bueno, Milko, muchas gracias. Espero a los que estén viendo este video que lo hayan aprovechado, que les guste, que les sirva y cualquier pregunta, por supuesto, siempre pueden dejar comentarios debajo del video para que Milko las pueda ver y si está a su alcance también. Encantado. Sí, no, encantado de responderlas, todas las preguntas que tengan. Bueno, Milko, muchísimas Ha sido un gracias. gusto, Vanessa, como siempre. Chao a todos. Gracias por estar ahí. Gracias a ti.